se empezó a hablar de una posible guerra. No entendíamos nada, qué era una guerra, cómo nos teníamos que preparar. El 2 de abril nos enteramos por la televisión que habíamos recuperado lo que a tantos años nos habían robado los ingleses, que eran nuestras queridas Islas Malvinas. No teníamos dudas, no importaba contra quién, había que hacerlo, había sonado el clarín y ahí estábamos nosotros para cumplir con ese destino. Por eso hicimos un juramento. Recordé lo que él me había dicho cuando me ofreció compartir su vida con él, que él siempre estaría atrás del último de los soldados. Y yo sabía que sería así. We can listen now the Argentine national anthem. El 2 de abril del año 82 yo me encontraba de guardia en la Guardia Médica. Cuando ya hablaron, se desató la guerra y llegó a las 7:30 de la tarde el primer herido de guerra que tuve el honor o el dolor de recibirlo, y se da con 18 años, no era fácil. Cómo lo tratábamos, cómo los auxiliábamos, qué servicios les dábamos de emergencia. Él estaba desesperado por irse. Y yo me daba cuenta que tenerlo en casa iba a ser insoportable. Entonces creo que prefería que se fuera, porque estaba realmente angustiado. Habían empezado a desplegar gente. Habían gente muy joven que había ido, algunos alumnos de él, compañeros, sobre todo alumnos. Y eso a él lo ponía muy mal. Uno va adquiriendo cuando empieza el combate. Quiero recordarle que para el alcance duró 3 días el combate. Fueron los combates más largos que hubieron. Y empiezan a pasar cosas raras. Yo creo que los ingleses creían que venían a patear un nido de cucarachas, que iban a salir todos huyendo, y cuando pegaron la primera patada se encontraron con un hormiguero de hormigas rojas. Nuestros soldados fueron fabulosos. Y a la noche, después de acostarlo, yo me llevaba a la más chiquitita y bueno, ahí me iba a escuchar las noticias que escuchaba por Radio Color. Y ahí tenía más o menos noción de lo que estaba pasando. Pero a los chicos traté en lo posible de mantenerlo yo, en lo posible lo más lejos del asunto de la guerra. Y en ese momento sentí un gran temor por lo que significa la vida, pero a su vez sentí una gran fortaleza que me decía: hoy murieron camaradas y amigos y alumnos míos. Mi deber está ofrecer todo lo que tengo para que esas vidas no hayan muerto en vano. Un hospital donde se provisionó una guerra de urgencia es un hospital donde se amontonan camas por todos los pasillos, por todos los pabellones, y se va acomodando la gente a como llegue. Un hospital de guerra tiene gritos, tiene heridos, tiene olores que no los puedes soportar o que no los puedes olvidar. Yo no puedo sentir un olor a quemado, a pesar de que no quedé con secuelas de ver, no vivimos una guerra de bombas, pero sí vivimos una guerra de dolor. Y además nos empezó el cañoneo naval. Entonces habíamos llegado a darnos cuenta que eran 9 cañoneos, teníamos 1 minuto, 2 minutos entre intervalos
para poder despegar, nos dan la orden de ir a una zona de la isla donde se presumía que era el hélice de desembarco. Llegamos a la zona donde nos habían asignado, descubrimos que no había nada. Cuando llegamos a la vertical de la base nos dicen, han detectado que una patrulla de la SAS está dirigiendo el tiro de los barcos hacia la base donde estábamos nosotros. Vamos, destruimos la posición de los ingleses y nos reasignan otra misión que era salir al estrecho, porque en ese momento no sabíamos que había en el estrecho, nadie sabía. Estábamos recibiendo los tiros, pero no se sabía cuál era la magnitud de las fuerzas que habían entrado en el estrecho. Vamos llegando al estrecho y yo alcanzo a ver los piques de los cañones de los buques en el agua. En eso el numeral me dice, acá tenemos dos versiones. Yo reconozco que me dijo, guárdalo Harry, él me dice, no, enemigo a la 12. Era lo mismo. Entonces miro hacia arriba y veo dos Harrier más. Bueno, después de un par de virajes siento que el avión vibra todo, un ruido sordo en el avión. Miro mi ala izquierda y tenía el ala perforada. Era como si fuera una rosa desflorada. En eso siento una segunda ráfaga. Vuelve a vibrar el avión. El sonido sordo de los impactos. Y se me prende fuego el motor. Ahí es cuando decido eyectarme porque no tenía control sobre el avión. El día que a Carlos lo derribaron, yo me levanté sumamente angustiada porque se intuyen esas cosas. Y empecé a dar vueltas y me fui a buscar Radio Uruguay. Y ahí decían que habían derribado a 2 Pucará, pero que los pilotos estaban muertos. Y creo que fue a la 1 de la tarde, una cosa así, llamó un compañero de Carlos y me dijo que había mandado unas cosas que yo había mandado para la isla. Y me dijo que cómo estaba yo. Y le dije, estoy mal porque nadie me quiere decir si lo derribó un Harrier o se eyectó. Pero lo dije por decir cualquier cosa. Y él me comentó, ya te van a avisar. No aparecieron y a eso de la 1 de la mañana llamaron de presidencia y me dijeron que la jaula estaba rota, pero que el pajarito estaba vivo. En ese momento di gracias a Dios por estar vivo, pensé en mi familia, en mis hijos y tenía mucha bronca porque perder el avión para un piloto es lo peor que le puede pasar, es su vida. En el suelo junté mi equipo de supervivencia y empecé a caminar. Esto fue alrededor de las 10:30, 11 de la mañana. Caminé hasta las 6:30, 7 de la tarde, empezó a oscurecer. Creo que crucé alguna línea de los ingleses. Ni yo los vi, ni ellos me vieron a mí. Buena señal. Cuando empiezo a sentir el ruido de un helicóptero. Bueno, salgo, tiro una bengala que llevaban el equipo de supervivencia. El teniente Locar y el teniente Brea, 2 jóvenes tenientes, no cumpliendo una orden, desoyendo una orden que le habían dado de regresar y no seguirme buscando, pese a haber recibido esa orden, siguieron buscando a un camarada. La única manera de poder ver el suelo a la vuelta era con linternas, pero con algunos vehículos y algunas linternas marcaron un círculo a donde después aterrizamos. Y nos tomamos la última botella de ginebra que tenía.
La verdad que nunca, y esto se lo agradecemos siempre, tanto yo como mis hermanos a mi mamá, nunca tuvimos una mirada resentida o una mirada de reclamo hacia la patria o hacia la historia. O sea, nosotros como que lo que nos dejó mi papá en esto de haber dado la vida de haber muerto haciendo lo que más le gustaba y defendiendo la patria, que se van sumando cosas, para nosotros siempre eso fue lo más importante. Él nunca estuvo obligado a nada. De hecho, en la misión en la que él muere es voluntario, o sea que él lo eligió que las cosas fueran de esta manera. Entonces, uno de los valores más grandes que yo vi ahí, y me siento muy honrado en conocer gente que dio la vida por otro compañero, que apoyó a otro compañero, que lo protegió cuando estaba herido. O sea, o yo estuve en otra guerra, porque no entiendo lo que quieren denigrar al soldado, pero yo lo único que vi ahí fue abnegación, sacrificio, todos los grandes valores. He escuchado muchas veces que dicen que la guerra es la madre de las miserias. Sin ninguna duda. Yo creo que es así. Pero la madre de todas las virtudes argentinas la demostraron los soldados. Los soldados con su patriotismo ofrecieron. Algunos dimos algo y otros lo dieron todo. 649 son la prueba de eso. No hubo rendición incondicional. La Fuerza Aérea lo dijo, nos pidieron no seguir volando, porque el día 14 de junio a la noche voló el último Canberra atacando las posiciones inglesas. La Fuerza Aérea no se rindió. Algo que me cuesta y me ha costado mucho es como los argentinos hoy, que no haya espacio para hablar de estos temas o que en las escuelas mis alumnos no sepan de los argentinos que murieron y que dieron la vida y de que se prepararon por esto y de la magnitud de lo que hicieron. Pero los ingleses siguen mintiendo. Si no, no hubieran clasificado las cosas hasta el 2070. El que gana una guerra no clasifica los datos sobre eso. Los ingleses salen a decir que estaban ahora, que podíamos haber ganado. No, no, señores, nosotros no perdimos la guerra de Malvinas. A nosotros nos faltó un general San Martín. A nosotros nos faltaron los generales. Faltaron a la historia. Al gobierno yo le diría, por ejemplo, que por qué nos olvidaron. Que por qué fuimos esas mujeres invisibles de aquel histórico evento que fue una guerra. ¿Por qué nos escondieron? ¿Por qué nadie nunca habló de nosotras? ¿Por qué no nos reconocieron como tales? ¿Por qué fuimos las mujeres invisibles? ¿Por qué no pudimos tener lo que tuvo todo el mundo? ¿Porque éramos mujeres? ¿O por qué no estábamos tocando el agua? Cuando llegué y cuando aterricé en Malvinas y sentir que estamos muy lejos de recuperar esas tierras y de sentirlas argentinas y de que no hay ningún gobierno que realmente se ponga la camiseta y armar diplomáticamente una agenda y nada, ponérselo realmente como objetivo y decir, bueno, hasta que no lo consigamos no paramos. Y siempre pienso que la operación se llamó Rosario y la Fuerza Aérea Argentina donó 55 hombres con la cuenta del Rosario. Así que creo muchísimo y he rezado muchísimo por esto. Soy realista y sí, siento que es un sueño y un anhelo y bueno, digo, si no lo vivo yo, que lo viva mi hijo. Por mi abuela, por todas las madres que perdieron a sus hijos. Y bueno, porque son nuestras, sobre todo. Nunca
nunca voy a entender por qué el resto del mundo les dice pobre niño o niño de la guerra mientras fueron unos gigantescos hombres. Y sentirnos orgullosos y pensar de que en nosotros está recuperar la integración de nuestro país. Malvinas debe ser recuperada. Malvinas es parte de mi vida, es parte de mi corazón y sí volvemos. Claro que sí volvemos, no las vamos a perder.